Pues como han dicho, yo soy Ramón Pastrana y vengo a introduciros al pixel art. Voy a empezar con lo que sería el pergamino del dragón del pixel art. Y es que el secreto es que no hay secreto. El pixel art es como cualquier otro tipo de arte y la verdad consiste en dedicarse a ello. No hay un santo grial del pixel art. Si te gusta, te pones y es como el 3D, como el dibujo de cualquier tipo. No hay, no hay ningún secreto, es ponerse y es verdad que el pixel art al principio es poco agradecido porque es un arte muy minimalista, muy que se centra en los detalles. Entonces al principio puede que digáis, que puede que os frustréis, pero la verdad, los resultados a medio plazo, eso es una maravilla. Cuando le dedicas un poquito de tiempo, el pixel art, la verdad es que se vuelve un arte interesante y además no es difícil de aprender. Tiene sus secretillos. Hay que acostumbrarse al uso de las herramientas, sobre todo porque estamos muy acostumbrados a trabajar con imágenes grandes, a trabajar en rasgos generales. La típica herramienta de que si la pluma, los parches y tal. Y eso son herramientas que se utilizan mucho en temas de edición de imagen, pero con lo que es la evolución de lo digital, muchas veces nos olvidamos del pequeño lápiz, de esa pequeña herramienta que modifica píxel a píxel. Y hay mucha gente que, es normal, ha dejado de utilizarla, pero aquí estamos, para recordaros que esa herramienta está ahí y, y que se pueden hacer maravillas con ella. Bueno, aquí tenéis algunos de mis trabajos, ¿vale? Estos son de 2018, cuando durante el Inktober, digamos, el Pixeltober, en mi caso, intenté hacer un dibujo por cada día del mes. Como veis, pues cada uno de ellos está hecho en una tarde. Y bueno, a la izquierda tenéis lo que es una escena del juego To The Moon, en el centro Maléfica de la película de Disney La Bella Durmiente, y a la derecha a Dindon y a Lumière de La Bella y la Bestia. Me costaron bastante trabajo en su momento. ¿Qué pasa? Que estos son de los trabajos, digamos, más finales del mes. Y se nota mucho porque, como he dicho antes, el pixel art es ponerse. Y empecé el mes con trabajos pequeñitos, con cosas para empezar a manejarme, porque yo llevo haciendo pixel art pues desde 2004 o por ahí, con el Paint, que entonces pues no había muchas más herramientas. Y poquito a poco, no es algo que haya hecho diariamente durante toda mi vida, pero siempre he ido retomándolo. Y, y bueno, pues de momento este es el resultado que he obtenido, que estoy bastante contento. Espero poquito a poco seguir mejorando, porque eso es como todo, ningún estilo de arte está perfeccionado, esto sigue avanzando. Y voy a pasar porque vamos a entrar en debate. ¿Qué es y qué no es el pixel art? En la imagen que veis, que es una foto que hice yo, se puede apreciar que es césped, pero si ampliamos, que es lo que tenéis en el círculo de la izquierda, se puede ver que los píxeles son caóticos. Si no recuerdo mal, aquí hay, no sé si unos 6 colores. O sea, toda la foto me parece que está hecha con 6 exclusivos colores. Desde lejos se ve perfectamente que sigue siendo hierba, pero cuando nos acercamos vemos ruido, vemos que los colores no están dispuestos de una forma especial. ¿Por qué? Porque esta imagen está tratada de forma automática. Yo lo que he hecho es, que eso luego lo enseñaré cómo se hace, lo que he hecho es coger y la imagen, empequeñecerla, hacerla más pequeña y obligarla a adoptar una gama de colores limitada.
Y este es el resultado. Esto no es pixel art. ¿Por qué? Porque esos píxeles no están ahí porque yo haya querido que estén. Esos píxeles están ahí generados de forma automática. Sin embargo, en este trabajo que hemos visto antes, un segundito, que ya estoy hablando mucho. Vale. Esos píxeles están dispuestos uno por uno. La sombra del codo, el dedo, las estrellas, sí, las estrellas están más o menos hechas a mano. Y esos píxeles sí están hechos puestos a conciencia, porque si os fijáis en la imagen de la derecha, el pelo se nota lo que es la luz y la sombra, cómo hacen la forma del pelo. Si no, eso pues parecería pues, una mancha marrón. ¿Por qué? Porque esos píxeles de ahí arriba están dispuestos de tal forma que al verlo de lejos parece un reflejo. Y eso está hecho a conciencia. Entonces, esto sí es pixel art. Entonces, ¿qué es lo que importa en pixel art? Durante la presentación tengo algunos dibujos míos y también tengo algunos dibujos del artista David Su, que me ha dado permiso para utilizarlo en la presentación. Pues desgraciadamente yo tenía muchos trabajos de pixel art, pero un disco duro mío un día murió y la verdad he perdido mucho. Pero no pasa nada, porque aquí el colega David Su me ha echado un cable con sus trabajos. ¿Qué es lo que importa entonces en el pixel art? Pues bueno, lo primero es la intencionalidad. Si tú quieres hacer un pixel art, tú estás haciendo un pixel art, si sigue determinadas normas. Pero realmente es como si alguien te dice, no, eso no es un dibujo, eso es un garabato. Bueno, perdona, yo estaba intentando hacer un dibujo y este es el resultado y para mí esto es un dibujo. Otra cosa es que tú no lo aprecies. Pues en el pixel art, al menos esto es una opinión personal para mí, si tú estás intentando hacer un tipo de arte, eso es ese arte. Otra cosa es que a ojos expertos o a ojos de otras personas pueda parecer mejor o peor. Pero bueno, eso ya es muy subjetivo, como todo en el arte. ¿Qué importa? El zoom. Si no has usado el zoom, no has hecho un pixel art. ¿Por qué? Porque tienes que dedicarte a poner cada píxel en su sitio de una forma muy concreta y con unos... no necesariamente con una precisión milimétrica, pero sí es verdad que tienes que ser consciente de lo que estás haciendo. En el dibujo lineal, que ya lo explicarán mañana, eso no, ahí ya no soy un experto, pero en el dibujo lineal, cuando dibujas una línea, por ejemplo, estás dibujando un brazo, la línea es tan grande y si lo haces en un dibujo, pues no sé, en un dibujo de miles de píxeles, en un lienzo de miles de píxeles, que haya 2 píxeles que se hayan movido un poco a la izquierda o a la derecha, cuando te alejas, eso no se percibe. Es decir, mientras se vea que esa línea forma parte de un brazo, a ti no te importa que 2 píxeles estén ligeramente donde tú no quieres. Pero en el pixel art sí, porque bueno, estos son conceptos que ya veremos más adelante, ¿vale? Pero los pixel cluster es un concepto que es que cada píxel tiene relevancia no por sí solo, sino también por su entorno. Entonces, si no está bien colocado, puede que parezca otra cosa, que de hecho tengo un ejemplo muy bueno de eso ahora después. Disfrutarlo, me vaya a decir, sí. A ver, como yo personalmente, cualquier tipo de arte que hagas, si no lo disfrutas, con todos los tipos de arte que hay, piensa un poco por qué te estás dedicando a este en concreto. Porque si no estás disfrutando de hacer pixel art, puedes elegir 3D, o puedes elegir dibujo lineal, o puedes elegir dibujo tradicional. Si estás haciendo pixel art, que sea porque te gusta, o al menos porque, no sé, porque te pagan muy bien. Si encontráis a alguien que esté buscando pixel art y pague bien, pues me avisáis. Entonces, ¿qué no importa? Pues mira, no importa la paleta de color. La paleta de color puede ser de 2 colores, puede ser de un color y el canal alfa. Puedes hacerla de 16, de 32, de la cantidad de colores que quieras.
Claro, el problema está en que si usas demasiados colores, llega un momento en el que eso te perjudica a nivel de manejarlo, ¿vale? Pero bueno, eso ya es otra historia. La paleta de color, en principio, no es limitante para hacer pixel art. Tampoco lo es el tamaño. ¿Por qué? Porque, si no recuerdo mal, los enemigos del Space Invader, que eso es básicamente lo primero de pixel de lo que yo tengo memoria en mi vida, esos bichines me parece que son de un 8x8, es decir, 8 píxeles por 8 píxeles. Eso es ínfimo. Y sin embargo, ahora después os voy a enseñar una imagen que es un pixel art de miles de píxeles de ancho y alto. Hacedlo del tamaño que queráis. Lo típico, pues mucha gente utiliza múltiplos de 2, porque es como lo más tradicional, ¿no? Los sprites de los videojuegos antiguamente eran, pues depende del juego, pues 8x8, el de Space Invader, 16x16 me parece, no recuerdo ahora mismo ningún ejemplo, 32x32 me parece que eran los videojuegos de Pokémon antiguos, luego pasaron a 64x64 y ahora todos son modelos 3D. Pero así a grandes rasgos, el tamaño no importa. Las herramientas. A ver, podéis hacer un pixel art en Paint, podéis hacer un pixel art en Photoshop, podéis hacer un pixel art en Adobe Illustrator quizás. O sea, hay que tener mucha maña porque eso no maneja píxeles sino vectores, pero bueno, yo no descarto nada. Aquí hay artistas de todo tipo. Podéis hacer pixel art en un cuaderno de cuadros. Si cogéis un cuaderno de cuadros, seguro que alguna vez, muy aburrido en el instituto, habéis cogido un cuaderno de cuadros y habéis puesto a rellenar cuadritos y os ha salido un patrón. Pues enhorabuena, habéis hecho pixel art. Y no importa el proceso. Del proceso hablaré ahora después, pero el proceso es totalmente personal. O sea, existen tantos procesos como personas. Yo, por ejemplo, cuando creo pixel art, generalmente utilizo una imagen de referencia y encima hago los color blocks, que eso ahora después os lo comento. Y a partir de ahí, pues voy perfilando. Hay otras personas que, bueno, vamos a pasar porque me parece que es justo lo de después. Vale. Estos son los procesos más comunes. Los procesos más comunes que yo conozco y que suelo ver a los artistas que sigo utilizar. Otra cosa es que a la hora de hacer pixel art lo hagáis de otra forma totalmente distinta. Eso no hay ningún problema. Empezamos con el outline y el color block. Para poneros un poquito para familiarizaros un poco con los términos, ¿vale? El outline es la línea negra que bordea, digamos, al pixel art. No solamente a todo el pixel art, sino, por ejemplo, si mi mano, bueno, no sé si ahora mismo si me veis, pero si, por ejemplo, una mano la pones delante del pecho de una persona, esa mano, a pesar de que alrededor tiene el pecho, esa mano también tendría línea. Eso es el outline. El outline es totalmente innecesario si, en plan, es totalmente opcional, perdón, es totalmente opcional. Y el color block, tengo un ejemplo muy bueno ahora después para que lo veáis. El color block es, si quieres hacer a una persona, en lugar de hacer las líneas de contorno de esa persona, hacéis un bloque de color, digamos, de la cabeza, por ejemplo. Luego lo hacéis del cuerpo, los brazos y las piernas. Entonces tendríais un bloque de color para cada cosa que tendría una forma más o menos similar a lo que sería el resultado final. Luego eso hay que perfilarlo muchísimo, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea. Entonces, los procesos más comunes suelen ser o hacer el outline, es decir, dibujar, literalmente dibujar con el lápiz, la herramienta lápiz, una forma similar a lo que queremos hacer y luego empezar a darle color y trabajar con ello.
Otra forma, esta es menos común, pero yo al menos la he utilizado, es hacer un sketch a mano, literalmente, aunque sea en digital o en papel, eso no importa. Un sketch de lo que queremos hacer. Y sobre eso, hacerle un outline. Y luego un color block. Es decir, lo del sketch es totalmente opcional. Pero lo quería comentar porque yo lo he hecho y la verdad que me ha servido bastante bien. Luego no se parecía en nada el resultado final al del sketch, pero tener una base ayuda muchísimo. Y el proceso que más he visto usar a los artistas que sigo es primero el color block y luego el outline, que es lo que os he comentado. Hacer, digamos, manchas que tengan más o menos la misma forma que lo que se quiere dibujar y luego ir perfilando e ir dando detalle. Esto, por supuesto, o sea, esto está súper simplificado, ¿vale? En plan, si a lo mejor hacéis un outline y luego hacéis el color block, eso no quiere decir que luego no podáis modificar el outline. El outline, o sea, incluso al final puedes decir, es que tengo el resultado final, pero no me gusta cómo se ha quedado el ojo. Pues muchas veces el tema de dibujar ojos pasa como en dibujo 2D. Es difícil. Entonces, a veces se te queda un ojo mirando para donde no debe y lo tienes que mover un píxel al lado. El problema con el pixel art es que ese píxel es decisivo y si lo mueves para el lado, puede que también parezca que está mirando para donde no debe. En fin, es una movida, pero es muy fácil de arreglar, ¿vale? Todo forma parte de los pixel cluster que luego explicaré. Aquí tenemos el arte de Davidsu del color block al resultado final. Como podéis ver, tiene la forma, bueno, para quien no lo sepa, es Mercy, versión Halloween de un personaje del Overwatch. Hizo un color block en el que se diferencia perfectamente dónde iba a ir la cabeza, el cuerpo, cada pierna por separado, porque se superponen y si usáis el mismo color para lo mismo, pues... Sin embargo, los brazos, si os fijáis, sí tienen el mismo color porque no se superponen y no pasa nada porque lo tengan. Y a partir de ahí, pues fue dando detalle, empezando por lo que es el cuerpo, los brazos y finalmente el fondo. Sobre los fondos, por cierto, no tengo, voy a aprovechar ahora porque no tengo ninguna página en específica para hablar de los fondos, pero los fondos en pixel art, no sé si habéis escuchado a algunos artistas decir, qué bonito dibujo me ha salido, ¿le pongo fondo? No, no le voy a poner fondo. Los fondos en pixel art son otro pixel art, es decir, si estás haciendo un personaje y le quieres poner un fondo, ese fondo también tiene que ir a píxeles. Eso quiere decir que también tiene curro. Y tiene que ir a tono con la paleta de colores que estéis usando. Así que, por norma general, vais a ver esto, que es pues, el pixel art con un fondo plano. ¿Por qué? Porque cuando haces arte y ya estás viendo que el resultado te queda muy bonito y piensas que tienes que hacer el fondo, pues se quitan las ganas. Vamos a ver si es que ya le has dedicado muchas horas, estás viendo que el resultado funciona y no apetece. Pero de todas formas, bueno, es que este fondo personalmente me encanta. Si ya de por sí el dibujo es fantástico, el fondo es que de fondo de móvil me lo pondría. Que por cierto, luego seguramente volveré a esta viñeta porque ese fondo, por cierto, tiene unos detalles muy buenos. No, o sea, no detalles, sino que tiene ha utilizado un montón de cosas de las que luego voy a hablar. Entonces, no sé si luego volveré por aquí. ¿Puedo cocinar un pixel art sin usar todos los ingredientes? Respuesta, sí. Depende de qué ingrediente, ¿no? Pero aquí esto es lo que os he comentado antes del Space Invader. Era más grande de lo que recordaba, los bichines del Space Invader. Bueno, un pixel art, bueno, me vaya a perdonar, pero esto lo voy a hacer un poco como un profesor de universidad, ¿vale? Voy a leer el PDF. Un pixel art puede contener un mínimo de 2 colores, o un color y el canal alfa, y sigue siendo pixel art, que es el ejemplo que tenéis del Space Invader.
Esto, digamos que es pixelar, pero es retro. Es decir, normalmente esto tiene su curro, esto ya ha pasado de moda. Seguramente esto sirva para practicar. A lo mejor si hacéis algo de esto, tendréis que acompañarlo con algo más para poder subirlo a alguna red social, porque si subí un dibujo de 16 por 16, pues probablemente no se vea. Entonces siempre hay que recordar que los artistas vivimos de la difusión y de llamar la atención de la gente. Y bueno, si conseguís llamar la atención de la gente con dibujo de 16 por 16, adelante. Tenéis todo mi apoyo. Y bueno, esto lo he comentado antes, el outline es algo completamente opcional para el resultado final, pero muy útil en el proceso. Lo mismo que antes, el proceso hay uno por persona, nadie hace el pixelar igual que otra persona. Entonces, a mí me gusta usar el outline y de hecho tengo ahora un dibujo que os voy a enseñar en el que utilicé outline pero luego lo borré porque se quedaba mejor. Porque además era muy pequeño y el outline me ocupaba casi todo. Me parece que era de 32 por 32. Y con outline se quedaba casi todo el dibujo negro. Pero utilicé el outline para crear ese pixel art. Como he dicho, se me quemó el disco duro y si hubiese podido, pues hubiese enseñado cómo era el dibujo con el outline. Pero prefiero no hablar de ello. ¿Cómo empiezo? Esto es, digamos, el inicio. Primero, con algo pequeño. Yo sé que mucha gente querrá hacer, quiero hacer un paisaje, quiero hacer, estoy haciendo un videojuego y me voy a crear a mis personajes. O quiero hacer a uno de los enemigos y el enemigo va a ser un dragón y ese dragón va a tener 128 por 128 y una paleta de 32 colores. Vas a llegar ahí, no te preocupes que vas a llegar ahí. Pero para empezar, yo recomiendo empezar con cosas más humildes. Es decir, voy a hacer un cáliz. Me cojo una plantilla, abro un documento de 16 por 16, me abro mi Google Imágenes o el buscador que utilicéis y pones cáliz. Y dices, vale, ¿cómo lo hago? ¿Qué colores utilizo? Y a partir de ahí, poco a poco, ¿vale? Porque como en el pixel art, quien mucho abarca, poco aprieta. Sobre todo con el tema de los colores, que eso lo comento ahora. Pero no queráis volar antes de aprender a andar, ¿vale? Porque volar en el pixel art, al nivel que yo conozco de artistas que hacen pixel art, se puede volar muy alto. Y he visto el proceso de muchos artistas de ir avanzando, ir mejorando con sus estilos y realmente, como cualquier cosa, pues por supuesto le ha costado trabajo. Pero es ponerse y los resultados son fantásticos, pero hay que saber ponerse. Lo segundo es conocer las herramientas. Está muy bien coger y decir, voy a hacer un pixel art. Me han recomendado la herramienta GIMP, ¿vale? GIMP es, digamos, el hermano feo de Photoshop, que pues, es una herramienta gratuita. Yo la he estado utilizando, no es muy de mi agrado, pero hay gente que le maravilla, que le fascina. Pues mira, ¿qué pasa? Que yo ahora que utilicé GIMP hace mucho tiempo, ahora abro GIMP y digo, voy a hacer un pixel art. ¿Dónde está el lápiz? ¿Cómo se crean capas? ¿Cómo funcionan en este programa los canales alfa? Porque, aunque vengamos, si estáis acostumbrados al uso del Photoshop o del GIMP y tal, el canal alfa pues suele ser, el canal alfa, para quien no lo sepa, es la transparencia, ¿vale? Es cualquier cosa que contenga píxeles de color y que luego alrededor, todo lo de alrededor sea transparente, bueno, alrededor o en cualquier píxel.
Pero luego, por ejemplo, en el programa Krita, que se utiliza mucho para el dibujo, no he visto utilizarlo para pixelar, pero sí lo he visto utilizar para animaciones. Ese tiene un uso un poquito especial del canal alfa. Entonces, es muy importante conocer la herramienta. Porque, por cierto, Paint, hasta donde yo sé, tiene un falso uso del canal alfa. ¿Vale? Entonces, luego lo hablaré. El Paint no funciona como herramienta, o sea, como programa para empezar a hacer pixelar, personalmente no lo recomiendo porque está muy limitado. Paint es una herramienta excelente, pero es una herramienta, pero no el programa para utilizarlo. Elige la paleta de colores. Esto puede parecer una tontería, pero si yo a lo mejor quiero hacer un árbol y digo, voy a coger 3 marrones y 3 verdes, y con eso voy a hacer un árbol. Sé consciente de que tienes esos 6 colores, más canal alfa y el negro, por ejemplo. Esos colores son los que vas a utilizar durante todo el dibujo. Entonces, si por ejemplo necesitas hacer una zona en la que tenga una iluminación que requiera un color intermedio entre los que has elegido, no puedes añadir otro color. Es decir, sí, por supuesto que puedes, ¿no? Pero si así, pues, personalmente pienso que no vas a avanzar porque añadir otro color evita que aprendas a utilizar ciertas cosas que se hacen en el pixel art que se llama dithering, que ya tengo una diapositiva entera sobre ello, no preocuparse. Y el anti-aliasing también. Entonces, si añadís otro color, estáis pisando a vosotros mismos y probablemente os salga un árbol muy bonito, pero con ese árbol a lo mejor no habéis aprendido algo nuevo. Y bueno, si vuestro objetivo único y exclusivo era hacer un árbol, enhorabuena. Pero si con ese árbol queríais aprender a mejorar, a lo mejor no os ha servido. Evita el JPG, por favor. El JPG tiene un problema. Yo soy enemigo declarado del JPG, porque JPG es un archivo que en su momento estaba muy bien porque comprimía las imágenes. Y eso para cuando se enviaban SMS de kilobytes y los móviles tenían 2 megas de memoria, pues el JPG estaba maravilloso. Pero a día de hoy, si queréis hacer sobre todo pixel art, si utilizáis el JPG, si guardáis un pixel art como JPG, es probable, depende de la calidad de guardado que hagáis, que os añada colores. Por ejemplo, si tenéis blanco, rosa y rojo, ¿vale? Y guardáis en JPG, depende de la calidad con la que se guarde, cuando luego lo volváis a abrir, no vais a tener blanco, rosa y rojo, vais a tener una gama de blancos con ruido, una gama de rosas con ruido y una gama de rojos con ruido. Eso, en este ejemplo, pues dices, bueno, pues lo vuelvo a pintar. Pero en un pixel art que te ha llevado bastante tiempo, es para cerrar el programa, irse, tomarte un colacao y reflexionar sobre tus acciones. Entonces, la solución, el PNG y el GIF. El PNG permite todos los colores con los que trabaja un programa, incluyendo canal alfa. Entonces, el PNG personalmente es el que más me gusta. Ahora, el GIF tiene una ventaja. Y el GIF es que muchos programas a la hora de guardar en GIF tienen un sistema de guardado que te permite limitar ya de antes la paleta de colores. Entonces, cuando lo vuelvas a abrir, el GIF no te va a dejar utilizar ningún color que no sea el que estabas utilizando. Eso lo veremos más adelante de todas formas, pero recordad, si queréis hacer pixel art, evitad el JPG a toda costa. Entonces, ¿qué programas utilizo? Pues mira, he estado haciendo una búsqueda. Yo personalmente utilizo Photoshop,
¿vale? Porque me he criado con Photoshop debajo del brazo, llevo utilizándolo 15 años y ya ahora, a día de hoy, soy incapaz de cambiar de herramienta. Pero he estado investigando y hay programas específicos para hacer pixel art que por lo visto son muy buenos. Y le he estado echando un vistazo y estos son los que más me han gustado. El GraphX 2, por lo visto, tiene una interfaz un poco antigua, un poco retro, pero tiene unas herramientas muy útiles. A ver, un momentito, tenemos una pregunta, ¿vale? Por el chat, creo que hay buena, así que vamos a detenerte un momento. Preguntan si las capas no se usan entonces en el pixel art. Ah, sí, por supuesto. Vale, eso es un dato importante, gracias. Sí, las capas por supuesto que se utilizan. De hecho, por eso es desrecomendado el Paint. Las capas, por ejemplo, el color block, voy a retroceder, ¿vale? El color block, no he tenido la ocasión de hablar con el artista sobre esta imagen en concreto, pero si yo hubiese hecho esto, hubiese hecho cada color block en una capa. Por una razón, además, muy importante. Imaginaros que yo hago la pierna. Y ahora la pierna resulta que se me ha quedado un poco hacia la derecha. Y parece que la pierna le está saliendo de la escoba más que del cuerpo. Pues, como lo tengo en una capa aparte, muevo todo a la izquierda, un poquito. Y tan simple como eso. Es decir, sí, por supuesto, utilizar las capas, pero tampoco os paséis. Es decir, no estáis haciendo no sé, dentro de vuestras posibilidades, ¿no? Si a lo mejor pues queréis hacer un pixelar y utilizáis 500 capas, oye, si sois capaces de manejar las 500 capas, adelante. Yo cuando hago, normalmente utilizo, lo máximo que llego a utilizar quizás sean 20 capas para los distintos colores, el fondo, a lo mejor un poco la iluminación, pero, bueno, un poco no, la iluminación y las sombras las suelo hacer siempre aparte. Entonces, sí. Gracias por la pregunta porque el uso de capa es imprescindible. Y es por eso por lo que recomiendo Paint, que por eso lo tengo aquí apuntado en herramientas y no en programas para utilizar. Entonces, si la duda está resuelta, pues sigo. Pixel Studio, ASSprite, en fin. Esto, que por cierto, Pixel FX Designer como tal es para pixel art, pero es un programa específico, por si a alguno le interesa el tema de los videojuegos, es un programa específico para hacer animaciones de efectos especiales con píxeles. Es decir, no sé si alguna vez habéis jugado, bueno, alguna vez si os interesa este tema, pues habréis jugado algún RPG o lo que sea, y cuando un personaje ataca a otro, suele salir una animación. Si es una espada, pues es una animación de corte. Si es una fireball, pues sale fuego. Y dice, eso tiene trabajo. Por supuesto que tiene trabajo, pero este tipo de programas facilitan mucho su creación. Así que si estáis pensando en hacer un videojuego, ese programa en concreto lo recomiendo a nivel personal. Es decir, a mí no me pagan por recomendarlo, ¿eh? Y Pixelme creo que era para portraits, es decir, para cabezas. Como no sé si alguna vez habéis utilizado Picrew, que es una plataforma que te permite crear un avatar, pues Pixelme permite lo mismo que Picrew, si no recuerdo mal. Hacer una interfaz, por así decirlo, en el que puedes decidir a este personaje, le voy a poner este pelo, o sea, en principio, pues todos esos peinados, los ojos, la boca, etcétera, todo eso lo tenéis que crear vosotros. Pero si, por ejemplo, tenéis lo mismo, es muy útil para el tema de los videojuegos. Si queréis hacer un videojuego en el que haya muchos personajes y queréis hacer muchos personajes genéricos o queréis probar cómo funcionarían distintas combinaciones, esto ahorra un montón de tiempo, porque la otra opción es irse al programa, tener todas las cosas en distintas capas e ir activando y desactivando cada capa. Y aparte, bueno, eso no es lo único que facilita, también tiene otras herramientas, pero en principio es eso. Voy a beber agüita. Y nos pasamos a los programas genéricos. Estos no están pensados para
para hacer pixel art, pero vamos, yo utilizo Photoshop para hacer pixel art y no he tenido nunca ningún problema. Adobe Photoshop, problema, es de pago, pero una vez tenéis la versión gratuita, que es GIMP, que personalmente pues no soy muy amigo de GIMP, pero ya os digo, yo conozco gente que le gusta, que es muy fan de GIMP, y eso es un poco como en el tema del 3D, quien dice, yo uso 3D Max, pues yo utilizo Blender, y otra persona, Blender, pues sí, pues yo soy de los de Blender, por ejemplo. Sin embargo, en dibujo 2D, pues soy incapaz de usar GIMP. Y Paint Toolsite, que pues esa herramienta yo no he tenido el honor de usarla, yo he visto varios tutoriales, porque siempre se te cuelan por las redes sociales, porque la gente flipa con Paint Toolsite, y yo he visto cosas que se pueden hacer en Paint Toolsite y he dicho, eso vale para pixel art. O sea que sí, Paint Toolsite sirve para pixel art, y si sabéis utilizarlo y tenéis experiencia con ese programa, probablemente vayáis un paso por delante mía, que utilizo Photoshop, que es para edición sobre todo edición de fotográfica, edición de imágenes en general. Y herramientas, Paint. El Paint, el pobrecito, es una herramienta muy útil, pero no es un buen programa para hacer cosas en general. ¿Por qué? Porque, uno, no se pueden utilizar capas. Dos, los atajos de teclado, si es que existen, porque yo la verdad es que ya conforme actualizaron esta última versión de Paint, he desistido en intentar aprenderme los atajos de teclado de Paint. Pero yo, por ejemplo, en Photoshop yo sé que pulso la I y con la I tengo el cuentagotas, y pulso la G y con la G tengo el bote de pintura, y con la B tengo el lápiz. Entonces, yo tengo mi mano preparada y yo voy cambiando de herramientas fácilmente. Paint creo que no permite hacer eso. Entonces, y si lo permite, pues me lo comentáis y luego lo leo al final, porque la verdad es que me interesaría. Pero así en general, Paint no trabaja con capas. Paint tiene... es que son muchas cosas. Las herramientas que tiene son muy limitadas. No trabaja bien con canal alfa, porque hay una herramienta que está un poquito oculta en la herramienta de selección en Paint, que se llama fondo transparente. Y eso quiere decir que te toma como transparente el color que tengas secundario. Tiene siempre dos colores, el primario y el secundario. Pues el color que esté en secundario lo toma como canal alfa a la hora de seleccionar. Eso es, ¿cómo decirlo?, prehistórico, arcaico. Es decir, si te manejas bien con ello, chapó. Pero no es algo que yo vaya a recomendar ni de lejos. Ahora, como herramienta, sí es útil. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, necesitáis... fíjate, ahora no se me ocurre ningún uso para el Paint, pobrecito. Es que yo ya utilizo Photoshop para todo, pero en su momento sí que utilicé muchísimo el Paint, sobre todo para hacer recortes. Pero, por ejemplo, mira, si tenéis una imagen grande, ¿vale?, de un pixel art o de un tileset. Un tileset, para quien no lo sepa, es una plantilla, un documento en imagen así grandecito, en el que hay muchos pixel art que forman parte luego de un videojuego, ¿vale? Entonces, en un mismo tileset te puedes encontrar el pixel art de la puerta que pertenece que forma parte de la puerta de una casa, un árbol, una señal, un cubo de basura, etcétera. Imaginaros que os interesa saber cómo está hecho el cubo de basura. Dices, yo veo eso en 8x8 píxeles y yo sé que es un cubo de basura, pero ¿cómo cojones lo han hecho? Entonces, coge y yo lo que hago, en vez de irme a Photoshop, abrir un documento nuevo, que además Photoshop pues, pide recursos. Entonces, si tenéis un ordenador regular, pues a lo mejor no os conviene, si ya estáis trabajando con otras cosas, abrir además otro documento de Photoshop. Pues simplemente clic derecho, copiar imagen, la pegas en el Paint, haces zoom y dices, ostras, así está hecho.
Y el pobrecito Paint, pues de momento eso es para lo único que lo uso. Pero en su momento lo utilizaba mucho y si a vosotros os resulta útil, pues quería comentároslo. Que está ahí. Downbringer, perdón. Y la elección del color. Esta paleta tiene, para que lo sepáis, 10 años, ¿vale? Esta paleta se creó por Richard Fager hace 10 años y es algo así como los gatos en internet. Es alabable por la comunidad del pixel art. Esta paleta tiene una magia interesante y se volvió famosa, vamos, una paleta de color que tiene créditos propios, así que ya podéis hacer una idea de lo relevante que es. Estas imágenes que veis a la derecha están todas hechas con la paleta de la izquierda, es decir, tiene una combinación de colores que permite crear muchísimas cosas con muy poquitas limitaciones y ahora después os voy a enseñar un arte que está hecho con solo esos 16 colores que yo la primera vez que lo vi se me cayó la baba. Yo que siempre he sido muy fan del pixel art y descubrí esa colaboración que os voy a enseñar ahora, la descubrí hace año y medio, quizás 2 años, que me la enseñó, por cierto, mi profesora. Un saludo a mi profesora de DDM. Kiber, perdona que te interrumpa, tenemos otra pregunta. Te la paso a ti en pantalla, ¿vale? Si puedes cambiar un momentito, porque no estoy seguro de lo que pregunta. Yo no soy experto en esta situación. Dice... Vale. Si nuestro juego tiene niveles con distintas luces y gamas de color, ¿da igual el color de los sprites? Ah, pues depende de cómo tengas programado el juego. A ver, os comento. Uy, ¿puedes dejarla un momento en...? Sí, claro, sin problema. Vale, gracias. Si tiene niveles con distintas luces y gamas de color, da igual el color de los sprites. Sí, no, porque los sprites tienen que tener una base. Los sprites tienen que tener una base consistente a la hora de crearlos. Por ejemplo, si vas a utilizar una puerta, por norma general vas a utilizar una gama de marrones. Entonces, depende de cómo vaya. Yo de programación, a ver, sé un poquito. Y del tema de creación de videojuegos, pues estoy en ello, pero vamos, estoy dando la charla de pixel art porque si supiese más de creación de videojuegos, pues daría la charla de eso. Pero sí, depende de cómo tenga el juego. Puede que necesites distintos sprites o puede que con un plugin o bueno, si eres muy bueno programando, puede que tú a mano puedas utilizar el mismo sprite y cambiarle, digamos, el ambiente a toda la pantalla. Eso se ve mucho ahora en los juegos de RPG Maker, porque he visto que hay un plugin que no he podido utilizar en el que los sprites son, por ejemplo, tienes un árbol, una paleta, un tileset de un bosque, ¿vale? Y tú haces un mapa, haces 2 mapas con el mismo tileset y luego utilizas ese script para que en uno de los mapas los colores se vean más caídos y tengan pues una luz al margen del tileset que funcione totalmente independiente. Y eso cambia mucho lo que es la tonalidad y la iluminación de la paleta de colores, pero no lo modifica totalmente. Eso es un poco como cuando la gente coge Photoshop y dice, me gustaría mucho verme con el pelo rojo, ¿cómo se me quedaría? E intenta poner su pelo en color rojo y no le sale. ¿Por qué? Porque tu pelo no es rojo y modificar el color de forma drástica pues no suele salir bien. Es decir, si tienes un filtro creado con una IA que ha desarrollado Google, pues sí, que es lo que está saliendo ahora con ponerte la cara de anime y esas cosas. Pero en un principio, pues para un videojuego,
Si intentas cambiar los colores drásticamente, te vas a encontrar con el problema del color del pelo, que probablemente no salga bien. Ahora, eso ya depende, personalmente, eso ya depende de cada creador de contenido. Si yo ya digo, no tengo un conocimiento increíblemente amplio del tema videojuegos, pero hasta donde yo he llegado, eso se soluciona a manos expertas. Es decir, si tienes una limitación en el tema del código, tienes que subsanarlo teniendo unos sprites que son más variados. Si eres un experto en código y eres capaz de modificar todo lo que se te ponga por delante, pues a lo mejor con un puñado de sprites puedes hacer un fondo submarino y un bosque y en realidad estás utilizando los mismos sprites, pero eres capaz de modificar todo el ambiente del mapa para que parezca totalmente distinto. Entonces, sí, espero haber respondido a la pregunta, pero no es la respuesta es que sí, que importa el color. Sí que importa el color, sobre todo porque habría que ser increíblemente bueno para poder modificarlo. Bueno, creemos que se ha respondido. De todas formas, Gecko, si sigues teniendo alguna duda, siéntete totalmente libre de ponerla. Si vemos que llevamos ya una hora, vamos bastante bien. Sí. No te preocupes, si vemos que sigues teniendo dudas o surgen nuevas, sentiros con total libertad de ponerlo en el chat y de responderá en cuanto pueda, ¿vale? Continuamos, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues eso. Esto es Dronebringer, ¿vale? Esto es la paleta de colores que así brevemente, no sé si lo veis bien, pero si os fijáis en los árboles que están en el dibujo de abajo a la derecha, esos árboles, su luz, porque muchas veces dices, ay, voy a hacer lo que he comentado antes, voy a hacer un árbol. Para la hoja voy a coger 3 colores verdes en distintos tonos y con eso pues le voy a dar la luz, el color relleno y la sombra. Bueno, pues esos árboles, su luz es amarilla. La parte que une la luz con el relleno es azul celeste. El relleno es verde y la sombra es verde oscuro. Porque si os fijáis en la paleta, solo hay 2 verdes. Entonces, si ese árbol tiene 4 colores, es que la iluminación está hecha con otro. ¿Qué ocurre? Que al verlo desde lejos, salvo que te fijes, como os he hecho yo fijaros, generalmente vas a ver árboles normales y corrientes. Pues esa es la magia del uso de la paleta de color. Desgraciadamente con el tema de color no es algo lo que me pueda extender mucho porque es como mi pequeño talón de Aquiles. ¿Vale? El tema del color, yo me peleo mucho con las paletas, me peleo mucho con esas cosas y igual otra persona puede resolver más dudas del tema de color que yo. Esta es la colaboración de la que os he hablado antes, ¿vale? Se llama Isological Lab. Tenéis un enlace al final de la presentación, que la presentación, si no me equivoco, el PDF también se compartirá. Y si no, de todas formas, buscáis Isological Lab en Google y os sale el primero. Esto es un post de hace 10 años. Esta maravilla tiene ya 10 años, está bien envejecida. Y está hecha por muchísimas personas. De hecho, es que hubiese necesitado una hora entera, nada más que para ponerme a recitar a todas las personas que lo han hecho. Pero que los créditos están al final, ¿vale? Y esto está hecho con Dronebringer. O sea que, para que veáis con qué poquito se puede hacer tanto. Luego hago zoom a uno de estas aquí. Vamos a pasar a la ingeniería inversa, ¿vale? Es verdad que se aprende mucho poniéndose y diciendo, ay, voy a hacer un cáliz, voy a hacer un árbol. Pero también es tremendamente útil decir, uy, este artista me gusta mucho. ¿Cómo no ha hecho lo que ha hecho? Pues las herramientas son las siguientes. El cuentagotas, ¿vale? Si alguna vez decís, ay, qué paleta de color más chula, voy a probar yo a hacer algo, cuentagotas. Oye, este color cuando está mezclado parece otro color, pero ¿qué color es de verdad? Cuentagotas.
este vestido que es blanco y dorado o azul y negro, cuentagotas. Eso es una pequeña fracción, voy a pasar hacia atrás. Si os fijáis en el centro, un poquito arriba a la derecha, tenemos ahí un taladro, una momia, una zona un poco desértica. Dices, ¿cómo está hecho eso? Haces zoom. Y cuando haces zoom te das cuenta de la simplicidad con la que están hechas las cosas. Es decir, esas momias son apenas un conjunto de píxeles que están dispuestos de tal manera que cuando lo ves desde lejos, son momias. Bueno, a lo mejor no lo veis porque es que esta imagen es terriblemente grande. Las escaleras son unas líneas y los ladrillos son otras líneas, pero la disposición de los píxeles hace que cuando se ve desde lejos, pues se vea esa maravilla. Entonces, así es como funciona el pixelar. Y si alguna vez no sabéis cómo hacer algo, sentiros con la total libertad de decir, de buscar precedentes. ¿Cómo lo ha hecho otra persona? Yo quiero hacer esto. Seguro que hay otra persona que ya lo ha hecho. Quiero ver cómo lo ha hecho. Y, hombre, por favor, no plagiéis nunca, no copiéis nunca, ¿vale? Pero tener una referencia o saber cómo lo ha hecho otra persona en el pasado es muy útil para poder hacerlo en el presente. Y los TIFF. He puesto TIFF por no poner PSD, porque TIFF es el formato por excelencia, bueno, el formato, digamos, de marca blanca de los archivos con capas. Y hay muchos artistas que muy amablemente tienen, sobre todo en su Patreon, si queréis, si os gusta algún artista, siempre, si podéis seguirlo en Patreon, ¿vale? Y hacer sus Patreons. Muchos artistas, cuando hacen un dibujo, comparten con sus mecenas los archivos PSD o los archivos TIFF, y en esos archivos, al abrirlos con vuestros programas de edición, podéis ver cómo ha hecho las cosas. Es decir, muchos artistas tienen el sketch, encima tienen el delineado, luego el color, la sombra, y lo mismo con el pixel art. Ahora mismo no caigo en ningún artista que haga esto en concreto, pero con el tema de dibujo 2D suele darse mucho. Hay muchos artistas que comparten su trabajo desglosado para que sepas cómo lo ha hecho. Y eso es una forma muy buena de aprender. Por supuesto, la principal forma de aprender es ponerse. Es decir, si tú quieres aprender a hacer galletas, te puedes ver todos los tutoriales de YouTube que quieras sobre hacer galletas, pero hasta que no te pongas a hacer galletas no puedes decir que sabes hacer galletas. Pues con esto pasa lo mismo. Y empezamos con los términos. Anti-aliasing. El anti-aliasing lo conoceréis mucho si habéis jugado a videojuegos. El anti-aliasing es esta maravilla que hace que el círculo de la izquierda se vea tan smooth y tan redondo y el círculo de la derecha se vea con dientes de sierra. Pues la única diferencia entre el de la derecha y el de la izquierda es lo del centro. Es ese color morado oscuro que hay que delinea, que está hecho para que parezca más smoothie. Este anti-aliasing es muy exagerado, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Este anti-aliasing lo tuve que hacer de forma automática, más o menos, para explicaros lo que era, pero este anti-aliasing es muy vasto, muy rudimentario. Cuando se hace el anti-aliasing, normalmente se utilizan muy poquitas píxeles y siempre del mismo color para hacer que una línea curva parezca más, no sé cómo se dice smoothie en español, pero bueno, más blandita. Más suave, supongo que sería más el suave, término sí. más... Sí, más suave, gracias. Nada. Es que con tantos términos en inglés ya uno se pierde. Entonces eso, el anti-aliasing sirve para hacer las cosas más suaves. ¿Qué pasa? Que el anti-aliasing ¿es totalmente necesario? No. Es decir, como he dicho antes, no se necesitan todos los ingredientes para cocinar un pixel art. El anti-aliasing es una herramienta y es muy útil, pero si vuestro dibujo no tiene anti-aliasing, sigue siendo un pixel art. A lo mejor, dependiendo del tipo de dibujo, pues se puede ver como el de la derecha, un poco rústico, con dientes de sierra. Pero bueno, sigue valiendo. Lo único que pasa es que el anti-aliasing es algo pues un poquito más avanzado. Es decir,
cualquiera puede hacer anti-aliasing, pero nadie puede, no todo el mundo puede hacer el anti-aliasing bien, ¿vale? Eso es algo que hay que practicar. El dithering, lo he comentado antes. El dithering es esto que ves a la izquierda. Es hacer una gama de degradado, un degradado, utilizando los menos colores posibles. En este caso, bueno, este es el dithering más vasto que hay, que es de negro a blanco. Y esto, si se viese en pequeñito, no he caído en ponerlo en pequeñito, pero en muy pequeño se vería como una escala de grises. Y la magia es que está hecho con dos colores, blanco y negro. Entonces, esta foto, la que he utilizado de referencia para todo, esta foto la he hecho, es decir, la he forzado a utilizar dithering, que eso luego explico cómo se hace con Photoshop porque es una maravilla. Y como podéis ver a la derecha, tiene los píxeles dispuestos de tal manera que en combinación de unos tonos más oscuros y más claros, cuando se ve desde lejos, parece que tiene unos tonos intermedios. Esa es la magia del dithering. Eso es lo que os he comentado antes del árbol de tengo 3 colores. Ay, necesito un cuarto color. Bueno, voy a meter un cuarto color. Puedes utilizar el dithering. Puedes mezclar píxeles de la paleta de arriba y de la paleta de abajo y crear un tono intermedio que cuando estás utilizando el zoom, por eso estaba en importante, cuando estás utilizando el zoom, pues no lo va a decir, esto se queda un poco raro. Y luego te alejas y dices, pues sí, pues se queda bien. Y la verdad es que es mágico. Esta cosa es mágica. La contraposición del dithering es el ruido. El ruido, ¿vale? Es un... Sí, es que literalmente es la contraposición del dithering. Son píxeles que están dispuestos de tal manera que crean unos tonos intermedios al mezclarse una paleta más clara, o sea, un color más claro con un oscuro, pero están totalmente desubicados. Es decir, está hecho de una forma automática, aleatoria, sin cuidado, etc. Y es lo que os he comentado al principio. Para hacer pixel art tienes que haber puesto los píxeles a conciencia. Entonces, el ruido es la contraposición de eso. El ruido es que se han creado píxeles donde no querías que se creasen. Entonces, esto es algo siempre a evitar. Salvo, por supuesto, esto es como cualquier arte. Dice, para dibujar hay que saber anatomía, pero una vez sabes anatomía, puedes saltarte las normas de la anatomía. Pues está un poco igual. Si sois buenos en haciendo pixelar y sois capaces de utilizar el ruido de una forma manual para hacer que algo quede bien, chapó. Es decir, pasamos al pillow shading. El pillow shading es un pequeño fallo que esto no solamente se da en pixelar, se da, que yo sepa, en muchos estilos, y es darle iluminación, una iluminación general a todo. Es decir, una iluminación como si lo que estás viendo fuese una fotografía de un producto de AliExpress que tiene 800 millones de focos en todos lados y no existe la sombra. El pillow shading, esto es un ejemplo un poco rudimentario, pero el pillow shading es eso, básicamente, es hacer que la iluminación no tenga sentido, que la luz viene de todas partes y que la sombra pues tampoco tiene sentido. Entonces, siempre cuando vayáis a crear algo, tened en cuenta dónde está el foco de luz, ¿vale? Si hace falta, pues ponéis otra capa y os ponéis una marquita, dibujado un sol ahí en cutrecillo y decís, quiero que la iluminación venga de aquí y usarlo como referencia. Porque si no, pues la iluminación se nota muchísimo cuando está nada más que regular hecha. El píxel la puede estar muy bien y si la iluminación falla, ya estás perdiendo ahí la mitad del trabajo. Voy a ver. Vale, vamos muy bien de hora. Pixel Cluster. Esto me lo he tenido que apuntar porque yo entiendo lo que es el Pixel Cluster, pero es que es un concepto que se me escapa
muchas veces y he tenido que hacer de profesor de universidad y ponerme aquí la chuleta en el PDF. Pero vamos, os lo leo y ahora os lo explico más concretamente. Un grupo de píxeles que entre en contacto con otro del mismo color pues, puede considerarse que forma parte de la misma forma. Por ejemplo, por eso he utilizado esta imagen. Sabemos que el péndulo de Dindon es un péndulo porque conocemos al personaje. De no ser así, podríamos entender que es otra cosa totalmente distinta, porque se toca con la parte inferior. Si veis el dibujo, el péndulo de Dindon son 8 píxeles marrones que están en el centro del personaje. Bueno, personaje es un reloj, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que nosotros sabemos que eso es un péndulo porque probablemente hayáis visto La Bella y la Bestia y probablemente sepáis que eso en teoría pues debería de hacer de péndulo. Pero si no es así, podríais considerar que eso de ahí es un adorno que está por fuera de la parte de cristal y que en realidad que es una pelota o que es en fin, cualquier otra cosa, ¿vale? Entonces yo aquí me salté un poco el tema del pixel cluster porque como los personajes son tan conocidos, sabía que no iba a tener problema en que la gente supiese que eso de ahí es un péndulo. Pero en el caso de que fuesen personajes originales o poco conocidos, ahí yo tendría que tener en consideración eso y actuar al respecto. ¿Cómo se actúa al respecto de los pixel cluster? Pues por ejemplo, cogería lo que es la zona de abajo de Dindon, ¿vale? Y le añadiría una fila más de lo que es el cristal de la barriga, para que tuviese espacio suficiente el péndulo de no tocarse con la madera de abajo. De ese modo, se sabría que ese trozo de metal, porque eso sí se deduce que es metal por el contexto del personaje, viene de arriba. O si está sujeto a alguna parte, está sujeto arriba. Pero tal y como está dispuesto ahora mismo, también podría venir de abajo. Entonces, los pixel clusters son muy importantes. Un grupo de píxeles no tiene ¿cómo decirlo? No tiene sentido por sí solo. Es decir, tiene un sentido por sí solo, pero también tiene un sentido como conjunto. Entonces, es muy importante tener en cuenta que si, por ejemplo, hacéis un brazo de un personaje, bueno, un brazo no, quizás sea demasiado grande, pero por ejemplo, si hacéis un ojo, ¿vale? En un pixel art, tenéis que tener en cuenta la distancia de la ceja, tenéis que tener en cuenta el tamaño de la pupila, tenéis que tener en cuenta el blanco de los ojos, si es que tiene blanco de los ojos, tenéis que tener en cuenta la distancia con la nariz y muchas veces eso es algo tan pequeño, pero tan pequeño, que mover un solo píxel hacia la derecha o hacia la izquierda tiene consecuencias tremendas cuando se ve desde lejos. Entonces, los pixel cluster hay que tenerlos siempre muy en cuenta porque es lo que te da la respuesta a la hora de hacer un pixel art. Y vamos, es algo que cuesta dominar, ¿vale? No os sintáis mal si decís, ay Dios mío, estoy moviendo esto píxel arriba, píxel abajo, izquierda y derecha y es que no hay manera, no me encaja, no sé cómo hacerlo. No preocuparse, que es normal. Es que trabajamos con medidas muy pequeñas y muchas veces desearíamos que existiesen los 0,5 píxeles porque es que hace falta que una cosa esté justo en una parte, que por ejemplo, aquí en el dibujo de Dindon me pasó muy fuertemente con el tema del reloj. Es decir, la cara, que es un reloj, tiene su marquita pequeña marrón en las 12, las 3, las 6 y las 9. Yo al principio empecé a hacer ese Dindon con una simetría. La simetría era, pues, que eso era igual izquierda-derecha. ¿Qué pasaba? Eso para el péndulo me venía muy bien, porque el péndulo, en vez de tener un píxel arriba y otro abajo, pues tenía 2 píxeles arriba y 2 abajo y se quedaba pues muy redondito. Y eso pues parecía un péndulo mejor. Problema, ¿dónde ponía donde ponía la marca de las 6 y de las 12? ¿En el píxel de la derecha o en el de la izquierda? Entonces tuve que añadirle una fila más, o sea, corté a Dindon por la mitad
lo moví uno hacia la derecha en todas las capas y le añadí unas filas en el centro para poder añadirle esas marquitas y sobre todo también la parte de lo que sería la nariz. Gajes cosas que te van sucediendo conforme vas creando un personaje o vas creando un pixel art y dices, bueno, pues no pasa nada, tomo medidas y se arregla. Pero son cosas que hay que tener muy en cuenta. Aquí está con contorno, sin contorno y la idea intermedia. El tema del contorno, como he dicho antes, es el outline, ¿vale? No es imperativo. El tema del outline no es decir, podéis ver a la derecha que hice un pixel art de nuestro amigo Usu de One Piece que no tiene line art, pero en esta imagen yo utilicé outline, no es line art. Yo utilicé outline para crearlo. Luego, cuando vi que la imagen era muy pequeña y que la imagen era muy luminosa y que el outline la fastidiaba, pues lo borré. Quité el outline y me quedé con el pixel art sin outline y me gustó el resultado y dije, esto es mi pixel art. Y así se quedó. Este pixel art, por ejemplo, de hecho, no está tan bien como me gustaría porque el fondo está hecho con degradado, es decir, con un degradado literal. O sea que, aunque el personaje, que es lo que os comentaba antes, que es que los fondos, pues, son algo complicado, son algo trabajoso. Si los fondos, ese fondo está hecho con muchísimos azules. Es decir, que si eso le inspeccionan la paleta de colores a esa imagen, vaya a ver que tiene chorrocientos colores. A pesar de que lo que es su sub estará hecho, pues me parece que con unos 32, como mucho 16, puede que menos. El fondo, pues tiene un color por cada fila, es decir, es un despropósito. Pero bueno, quitando los demás, pues el personaje ya podéis ver que está hecho con poquitos colores y que se entiende que es una cara. Creo, espero. Y ya os digo, pues no tiene outline y no le hace falta. Uf, madre mía, la garganta. Me estoy quedando sin voz. El Lucario, sin embargo, sí está hecho con outline y le intenté quitar el outline y no quedaba bien. Entonces, no depende tanto del artista. Es decir, vosotros no tenéis... Bueno, voy a beber un segundo agua. Vosotros no tenéis por qué decir, ay, pues voy a ser un tipo de artista pixelar que siempre utiliza outline. O yo nunca voy a utilizar outline. No, el outline te lo pide, la imagen. Cuando yo hice al Lucario pues el Lucario, que por cierto está hecho con una referencia, porque si no, vale, todo está hecho con referencia, que eso es muy importante a la hora de, si decís, ay, voy a hacer tal, y lo hacéis de memoria, probablemente no salga. ¿Por qué? Porque la memoria es limitada y sobre todo con el tema de los detalles a la hora de crear estas cosas. Entonces, como he comentado antes, voy a practicar haciendo un cáliz, ir a imágenes de Google y buscar cáliz y a partir de ahí tal. Yo cogí, dije, Google, Lucario, dije yo, ay, qué imagen más bonita. Y me la puse, como tengo dos pantallas, trabajo con dos pantallas, en una pantalla me puse al Lucario y en la otra me puse el Photoshop. Y ahí ya, pues, me llevó más tiempo del que me hubiese gustado. Pero bueno, me gustó mucho el resultado. Que por cierto, no sé si eso luego lo subo. Esta versión en PowerPoint no puede, en PDF no puedo hacerlo, pero esta versión de Lucario está hecha en capas y la cabeza está hecha en una capa, bueno, la iluminación y la sombra, etcétera, ¿no? Pero tengo un grupo de capas que es la cabeza, otro a los brazos y otra a las piernas y se mueven, ¿vale? Tengo una animación en la que se mueven como si estuviese respirando, ¿vale? O sea que si queréis hacer animaciones, las capas también son esenciales. Y volviendo al tema del outline, este dibujo me pedía outline, es decir, si yo le quitaba outline a este dibujo, no
no se veía igual, se veía de hecho nada más que regular. Entonces, no tenéis por qué ser artistas que utilizan outline y artistas que no lo utilizan. Podéis utilizar, os lo va a pedir el dibujo, o podéis planificarlo de antes, ¿vale? Y la idea intermedia es que no tengo ningún ejemplo ahora mismo mío, pero se pueden hacer outlines muy discretos. Utilizando, en lugar de negro o colores oscuros, se pueden utilizar, por ejemplo, en el pixel art de Usuf, a la derecha, podéis ver cómo tiene una chaqueta naranja y se le notan el cuello de la chaqueta, se distingue del resto de la chaqueta porque tiene una línea más clarita que lo distingue. Entonces, eso no es per se, eso es color, ¿no? Pero eso es el tipo de outline del que hoy estoy hablando, ¿vale? No necesitáis hacer unas lineacas negras o oscuras para que sea outline, sino que siempre hay términos intermedios. Y que esto es como lo de los procesos, que cada persona es distinta y si hacéis algo que sea, ¿cómo se dice? Que sois los primeros en hacerlo, y tenéis éxito, oye, pues maravilloso. Vamos a empezar con el tema de los trucos. El primer truco es la paleta de color, ¿vale? A ver, uy, me he pasado. La paleta de color, ¿vale? Yo utilizo un truquillo y es que digo, quiero estos colores. Hago un degradado en Photoshop y como estáis viendo, esto no preocuparse que como luego el PDF lo voy a compartir, si hace falta también lo subo a mis redes sociales, que no tengo ningún problema. Yo lo que hago es que cojo un degradado en Photoshop, lo meto en una imagen, en este caso 64 por 64, y me voy a imagen modo color indexado, y con esta maravilla de ventana, que esa ventana la utilizo yo cada día, la ventana de color indexado fuerza a una imagen a convertirse, a limitar la paleta de colores. Así es como he hecho antes el dibujo de la fotografía del césped. Así es como he hecho que utilice ruido o utilice dithering. Entonces, si cogéis y le limitáis la paleta a 8, los colores a 8, y utilizáis una paleta local, eso ya, el tipo de paleta, pues vais probando, porque eso como no es algo destructivo, ¿vale? Podéis probar lo que queráis, a ver cómo os gusta más. Y tenéis una paleta de color. Y además encima ordenadita por tonalidades, o sea, es una maravilla. Esto yo cuando lo descubrí, pues la mayoría de paletas de colores las hago así. Luego ya el uso del color ya es otra cosa, ya me cuesta más. No sabéis cómo hacer dithering, no hay problema. Se puede hacer lo mismo que os he comentado antes, limitándole la paleta, y si veis abajo en opciones, pone tramado, motivo. El motivo es el dithering. A ver, esto no vale para todo, ¿vale? No, porque esto modifica la imagen entera. Entonces, si le queréis hacer un dithering a un de este en concreto, a un sitio en concreto, esto no vale. Pero si, por ejemplo, se lo queréis hacer aquí al fondo del amigo Lucario, ese fondo está hecho con esa herramienta. Yo no me he parado a hacerle cada uno de los píxeles esos para que se quede esa tonalidad de morado. Yo he utilizado esto. Me ahorró muchísimo trabajo. Entonces, no te va a hacer el trabajo, esta cosa no te va a hacer la cena, pero para un montón de cosas pues es tremendamente útil. Interpolación. Esto es la magia, la magia. Esto es, de hecho, ahora voy a nombrar otra vez a nuestro amigo Paint. La interpolación es que cuando, bueno, ahora mismo estoy hablando de Photoshop, ¿vale? Es la herramienta que yo utilizo y no estoy muy seguro de si, bueno, en principio deberían de existir sus contrapartes en los programas que utilicéis, ¿vale? En el caso de no ser así, tened en cuenta que yo no puedo ponerme a explicar todos los trucos de todos los programas que existen. Entonces, pues yo explico lo que es el Photoshop, pero los conceptos, es decir, lo que es el concepto interpolación, lo que es el truco de hacer dithering, quizá no tanto, pero lo que es la interpolación, eso es un concepto universal, ¿vale? Entonces,
Cuando nosotros escalamos una imagen en Photoshop, la imagen puede que la queramos conservar con los píxeles gordos. Por ejemplo, a la hora de subir un dibujo a Twitter, si es un pixel art de 32 por 32, Twitter trabaja con imágenes bastante más grandes. Entonces, si subí el pixel art de 32 por 32, os va a pasar lo de la derecha, porque utiliza una interpolación bicúbica, que es que coge píxeles de alrededor y los mezcla para hacer, digamos, un difuminado. Si lo que queréis es subir un pixel art a las redes sociales y que se vean los píxeles como Dios manda, tenéis que ampliar el pixel art hasta, pues por lo menos, no estoy muy seguro ahora mismo de cuál es el tamaño de cada una de las redes sociales, pero bueno, vosotros hacedlo bastante grande y utilizáis una interpolación por aproximación. De ese modo, se os van a quedar unos píxeles tremendísimos. Cada píxel que hayáis vosotros puesto, luego cuando os acerquéis, puede que ocupe 4×4, es decir, que habéis escalado la imagen 400%, y al subirlo a las redes sociales se va a quedar como queréis. Entonces, tenéis eso en cuenta, sobre todo para las publicaciones. La rejilla, aliado o enemigo. Personalmente, enemigo. O sea, yo enemigo declarado de la rejilla. Yo es que tengo muy buen ojo y yo no necesito la rejilla. Yo sé dónde están las líneas horizontales, verticales, y yo continúo con el ojo, mi ojo hace así, ¡fum! Y yo sé dónde está la línea. Tiene un problema la rejilla bastante grande, y es que por cierto, viene habilitada, o he puesto ahí dónde se habilita o deshabilita, porque viene habilitada por defecto normalmente en Photoshop y es mi enemigo mortal. Entonces os hago aquí el favor de deciros dónde podéis deshaceros de ella. La rejilla es muy útil cuando se trabaja en píxeles y te acercas mucho, porque bueno, si no tienes un ojo de halcón y tal, pues a lo mejor dices, ay, necesito afinar más y a lo mejor estoy apuntando entre 2 píxeles y pulso el que no es con el lápiz. Pues la rejilla os ayuda a eso. El problema que tiene la rejilla es que para mostrarse en pantalla necesita al menos un píxel. Entonces, si es un píxel por cada una de las líneas negras y te alejas, pero la rejilla todavía sigue activa, pasa lo de la derecha, que se ve más rejilla que dibujo. Entonces, no digo que la tengáis siempre desactivada. Si os es útil, por supuesto, activarla y desactivarla, pero que sepáis dónde se desactiva, ¿vale? Porque, pues eso, yo soy enemigo declarado de la rejilla. La cuadrícula. Este pequeña... Os he puesto cómo se modifica la cuadrícula en concreto, porque la verdad es que la Photoshop tiene muchísimas configuraciones. Entonces os he puesto específicamente dónde está para no haceros buscar. Y esto es una herramienta también muy útil, sobre todo con el tema de los tilesets, que no tengo ninguno, que no me he dedicado yo a hacer tilesets, pero esto es tremendamente útil con el tema de los tilesets, porque si tú tienes una imagen de, no sé, 512 por 512, por ejemplo, y utilizas la cuadrícula y tú quieres que la cuadrícula te ayude a hacer un tileset, pues dices, quiero que las líneas de cuadrícula y dices, ¿de cuánto van a ser mis tiles? De 32 por 32, pones 32. Subdivisiones, puedes ponerlo a 1 o a 0. No estoy seguro de cuál es el que no sale. Puedes ponerlo a 0. ¿Qué pasa? Que tienes un archivo de 512 por 512 dividido en rejillas de 32 por 32 de forma automática. No tienes que poner una línea a mano, una regla a mano en cada uno de los cada 32 por 32. Entonces, no sirve quizá para hacer algo más artístico, como por ejemplo, esto es un ejemplo, pero para Dindon y Lumière pues no sirve la cuadrícula, ¿no? Ahí no me serviría para nada. Pero para que veáis el ejemplo, eso es terriblemente útil cuando vais a hacer tileset para videojuegos, porque os limita cada casillero y así sabéis dónde poner. Pues por ejemplo, en este cuadradito voy a hacer una papelera, en este cuadradito
voy a hacer el tile de la puerta. En este cuadradito voy a hacer el tile de la parte bajo del tronco de un árbol y en el de arriba voy a hacer el tile de la copa del árbol. Entonces, esto es miel para la boca de los que crean tileset. He intentado crear tileset, ¿vale? No he puesto ninguno pues porque no me ha salido, pero bueno, lo he intentado. ¿Borro o sobreescribo? A ver, volviendo al tema de las capas, por ejemplo, el dithering que os he mostrado antes, lo dividí en capas. El tema de borrar o sobreescribir depende mucho de cómo trabajéis, ¿vale? Entonces, si estáis trabajando en la misma capa, puede que os merezca la pena sobreescribir. Si estáis trabajando en capas separadas, puede que os merezca más la pena borrar. Es un friendly reminder que el borrador en Photoshop también se puede poner en modo lápiz. ¿Por qué? Porque el borrador generalmente va a borrar de forma suavizada, es decir, va a borrar mucho en el centro y conforme se vaya alejando va a hacer una especie de degradado. Entonces es muy importante que si vais a trabajar con pixel art en Photoshop pongáis el borrador en modo lápiz. Porque si no, es que es un despropósito, porque además si se puede que se os queden los píxeles con unas pequeñas transparencias y luego eso a la hora de exportarlo se cambia el color por lo que sea y ya la hemos liado. Este me encanta, yo cuando descubrí esto flipé. Bloquear píxeles transparentes. Sé que esta herramienta lleva mucho tiempo en Photoshop, ¿vale? Yo la descubrí hace un par de años y maldigo mi estampa por no haberla descubierto antes. Mirad la capa del morado, ¿vale? Yo le bloqueé los píxeles transparentes, cogí la herramienta pincel naranja, la herramienta pincel en color naranja y pinté. Como podéis ver, el verde sigue intacto. ¿Por qué? Porque es transparente. O sea, el verde es otra capa. No me ha pintado en ningún píxel en el que haya transparencia. Solo me ha pintado en el píxel, en los píxeles que forman parte de la capa que estoy seleccionado, que está seleccionada. Esto para el tema de la iluminación, las sombras, os puede ser muy útil. O, por ejemplo, para cambiar muchas cosas. Es que en realidad tiene una cantidad de usos que lo voy a dejar ahí. Desglosando el bote de pintura. El bote de pintura, mucha gente, pues lo típico, voy a pintar black y dice, uy, pero si se me ha comido el color de al lado, porque se me ha comido el color de al lado, por la tolerancia. Cuando trabajas con paletas tan limitadas como en pixel art, la tolerancia es muy importante en el bote de pintura, porque la tolerancia lo que va a hacer es que si, por ejemplo, la tolerancia está en una cifra, por ejemplo, de 50, imaginaros que tenéis una escala, ¿vale? De grises, de blanco a negro. Si la tolerancia está en 50 y vosotros utilizáis el bote de pintura en el blanco, se os va a comer el blanco y unos cuantos grises. Si la tolerancia está a 0, solo se os va a comer el blanco. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que tener mucho cuidado porque puede que no lo hayáis configurado bien, digáis, porque siempre está el control Z, ¿no? Pero como no os dais cuenta y haya pasado mucho tiempo desde que habéis cometido el error, duele. Entonces, tened siempre en cuenta que la tolerancia a la hora de trabajar en pixel art, 0, ¿vale? Para no comeros colores que son similares con el que estáis trabajando, pero no queréis que eso sea modificado. Ahora, el bote de pintura puede pintar motivos. Entonces, podéis crear ditherings con los motivos. No viene ninguno predefinido en Photoshop, entonces he puesto este ejemplo, pero si se pueden crear motivos personalizados, creáis una imagen vosotros mismos y podéis pintar con dithering en vuestro dibujo. Entonces eso es una maravilla, eso es una herramienta que te ahorra poner cada píxel del dithering a mano. O sea, ¿qué más se puede pedir? Recordatorio y buenas prácticas. Esto es del Photoshop 2019, ¿vale? A la hora de crear un archivo.
he puesto de ejemplo un archivo de 64 por 64, ¿vale? Y lo primero de todo, nombrad los archivos, ¿vale? Sin título 1 no es el nombre de un pixel art, ¿vale? El nombre de un pixel art tiene que ya antes de empezar a crearlo, tiene que tener consistencia, aunque sea Proyecto Géminis y luego es un cubo de basura. Pero, coño, se llama Proyecto Géminis, ¿vale? Es que los sin título 1, luego cuando tienes una carpeta llena de sin títulos, no sabes dónde está el pixel art, el trabajo con el que has trabajado, ¿vale? Entonces, intentad siempre nombrar los archivos, ya no solo con el pixel art, con todo, ¿eh? Yo es que soy muy maniático con el tema de las buenas prácticas a la hora de crear estas cosas, ¿vale? Entonces, yo siempre recomiendo, ¿vale? Hacer las cosas como Dios manda, utilizar siempre muchas capas, bueno, tampoco con cabeza, pero utilizar capas, porque las capas es el mayor invento que nos ha dado la tecnología a la hora de la edición de imagen. Elegir el tamaño antes de empezar. Esto no creo que haga falta que lo desarrolle. La resolución siempre es 72 ppp. Hay mucha gente a la que el Photoshop le peta. Hay mucha gente a la que los programas de edición le petan. Los ppp es algo que a la hora de trabajar no me voy a poner a explicar exactamente lo que son los ppp, pero para que os hagáis una idea, son la cantidad de píxeles que una pulgada tiene a la hora de imprimir el documento. La calidad de impresión. Entonces, en principio un pixel art no lo vais a imprimir. Así que trabajas con una resolución de digital que es 72 ppp para que el programa con el que estáis trabajando gaste menos recursos, y al gastar menos recursos pues probablemente sea menos probable que os crashee. Y luego se empieza con RGB y luego, si se quiere, se pasa al modo indexado. No se puede empezar con el modo indexado porque, bueno, por supuesto que se puede, ¿no? Pero entonces tendríais que modificar la paleta a mano y la verdad, es totalmente innecesario. Si abres un documento en RGB, metes la paleta y luego lo metes en indexado, ya tienes los colores bloqueados. Tienes los colores que tú quieres y bloqueados. O sea que ahí tenéis para ahorraros. Luego, bueno, por aquí ya está. Sí. Bueno, el tema de los 8 bits, 16 bits, 32 bits de profundidad de color, eso no entra en el tema, en el examen no va a entrar, ¿vale? Así que eso podéis saltaroslo. Recordatorio de buenas prácticas 2. Demasiado anti-aliasing es tan malo como no usarlo cuando hace falta. Eso lo he comentado antes. Si queréis hacer una línea suave y os ponéis ahí y le metéis 4 colores distintos para que la línea quede suave, eso luego se ve demasiado suave. En ese caso pierde totalmente la esencia del pixel art. ¿Por qué? Porque el pixel art, la magia es que cuando lo ves de lejos, sabes lo que estás viendo, pero no es smoothie, no es suave. Entonces, si utilizas una cantidad tremenda de anti-aliasing, deja de ser pixel art. Y lo mismo para el dithering. Cuando quieres hacer una escala de colores, puedes utilizar, por ejemplo, para la copa del árbol, puedes utilizar un poco de dithering en algunas zonas, pero imaginaros que estáis haciendo un árbol con 2 colores. Un árbol, la copa de un árbol, ¿vale? Con 2 colores. Y tenéis un verde clarito y un verde oscuro. Y decir, bueno, y la zona de intermedia, pues voy a hacerlo todo con dithering. Eso es un horror. O sea, si metéis dithering a mansalva, cuando alejéis la imagen probablemente ni siquiera distingáis qué es lo que habéis hecho. Entonces, tened cuidado con el uso excesivo del dithering. Y aquí voy a hacer, antes de terminar, ¿vale? He metido en el anexo el voxel, porque puede que a alguno os interese la versión 3D del pixel art. Bueno, es como el pixel art, pero en 3D, ¿vale? Digamos, el primo en 3D del pixel art. La palabra voxel proviene de volumetric pixel, píxel volumétrico. Y cada cubo tiene un color plano independiente. Esto es importante porque si cada cubito tuviese una textura, no sería
no sería un voxel, sería Minecraft. Entonces, ahí a la derecha podéis ver el juego Cube World en el que está hecho todo, absolutamente todo, está hecho con voxel, ¿vale? El juego, pues, no he tenido ocasión de jugarlo, pero al menos visualmente me parece una pasada y un currazo. Y ese juego está hecho con voxel, ¿vale? Como podéis ver, las cosas no tienen textura. Son cubos, que cada cubo tiene su color. Luego, por ejemplo, en el árbol, por el tema de iluminación, pues tiene unos colores más oscuros abajo y más claros arriba. Pero eso es tema de iluminación, ¿vale? Ese verde en esos árboles es el mismo verde en todos los cubos. Lo que pasa es que luego ya, por tema de programación, de iluminación del videojuego, pues se ven verdes distintos. Pero el sí del voxel es que cada cubo tiene un color independiente y se juega con eso, con poner cubos. ¿Por qué es el primo del pixel art? Porque pasa lo mismo. Cada píxel tiene que estar dispuesto de una manera en concreto para que se vea el resultado final. Es decir, todo ha tenido que ser puesto a conciencia. En el voxel pasa lo mismo. En el voxel, si pones un cubo donde no es, pues probablemente no se vea la figura que quieras. También depende del tamaño, ¿no? Pero... Y Minecraft, ¿vale? Voy a hablar un poquito, lo siento, pero voy a hablar un poquito de Minecraft y la convivencia de dos estilos. ¿Es voxel, es pixel art, son ambos o ninguno? La respuesta corta es que son ambos, ¿vale? ¿Por qué? Porque los personajes, los árboles, todo está hecho con cubos. Entonces, técnicamente es voxel. Lo que pasa es que, a diferencia del voxel que hemos visto antes, cada cuadrado tiene su propia textura. Y es además una textura pixelada. Aquí olvidaros de los mods de Minecraft que te ponen las texturas en 4K y con el RTX activado, ¿vale? Cada cubito tiene su textura. Entonces, esto, no sé, bueno, imagino que lo sabéis, Minecraft en su momento fue un juego indie y pegó el petate, o sea, se volvió famoso porque fue pionero, que yo sepa, si me estoy equivocando, ponerlo por el chat, pero que yo sepa fue el primero que combinó eso, coger una estructura de mundo 3D voxel, pero meterle una textura a cada uno de los cubos del mundo. Y esa textura está hecha con pixel art y esos pixel art están medidos al milímetro para que sean lo que tienen que ser. Entonces quería hacer un pequeño inciso, un pequeño anexo para hablar de Minecraft, porque me parece importante que deciros que muchas veces las cosas no son tan limitantes como, por ejemplo, abrir Photoshop y hacer un pixel art. Existen muchísimas formas de experimentar y Mojang cogió un mundo en 3D y le metió pixel art y pues se volvió tan famoso que se lo vendió a Microsoft. O sea, yo no es que el sueño de mi vida sea venderle algo a Microsoft, pero si Microsoft me quiere comprar algo, probablemente no me quejaría. O sea que el trabajo es importante. Entonces, recordad que a la hora de crear contenido no tenéis por qué ceñiros a lo que ya existe. Intentad mezclar estilos y este tipo de cosas porque pueden salir resultados inesperados y como podéis ver, pues puede tener un éxito tremendo. Y parece que ya estamos terminando. Aquí tenéis los créditos, ¿vale? Del Isological Lab, las redes sociales de Davidsu y mis redes sociales, ¿vale? Por si me queréis seguir. Y fin, y muchas gracias y espero que hayáis disfrutado.